Harley, ahora, ¿para dónde? Vamos a viajar, vamos a ir a Reino Unido, ¿sí? Porque desde allí, en realidad fue una conferencia virtual que tuvo participación de varios líderes europeos, pero que viene impulsando el gobierno de Keir Starmer, Sí. que es el que más insiste con el tema de las tropas de paz, ¿no? Veníamos diciendo las tropas de paz de la OTAN es un oxímoron en sí mismo, porque la realidad es que no hay posibilidad de que el bando que está involucrado en la guerra sea, a su vez, quien garantice la supuesta paz, ¿no? Que se pueda alcanzar dentro de poco. Los británicos dicen tropas de paz de la OTAN, nosotros traducimos y decimos, estos quieren seguir la guerra de Ucrania. Quieren continuar la guerra, quieren asegurarse de tener presencia en Ucrania, con lo que es uno de los motivos, en definitiva, que termina generando la operación militar especial de Rusia. No hay posibilidad. La semana pasada de la nota de Gaby Fernández, que habla de todas las empresas del lobby de Londres, de los británicos, que son las multinacionales que están atrás del negocio de la guerra. Claro. Y que son las que de alguna manera impulsan a Starmer, que es el primer ministro, a decir, todo lo que está diciendo. Por eso te decía, un sinsentido como tropas de paz de la OTAN, como diciendo, me estás cargando. Bueno, por eso también es importante entender que cuando estaba Boris Johnson, ¿se acuerdan? El primer ministro británico en su momento, que le dijo a Zelensky, no firmes ninguna paz que te vamos a bancar. Bueno, hace poco también estuvo de vuelta en Ucrania, reunido con Zelensky para asesorarlo en esta nueva etapa. Que es Johnson totalmente opositor a Keir Starmer. Uno es conservador, el otro es laborista, pero no importa. Acá no hay matices ideológicos. En Reino Unido sabemos que lo que priman son los intereses del imperio, ¿no? O el viejo imperio, que quiere mantenerse en esa posición y sobre todo entiende a Rusia como una amenaza, por lo menos lo dicen de esa forma. Sabemos que en definitiva el Reino Unido es una amenaza porque quien está en territorio, o quiere tener presencia en territorio ucraniano, es el Reino Unido. ¿Qué dijeron desde Rusia? Básicamente que eso es imposible. Una y otra vez, así lo declaró Dmitry Medvedev, que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad del país. Dijo, una y otra vez se les dice que las fuerzas de paz, a los ingleses, ¿no?, deben ser de estados no pertenecientes a la OTAN. No enviaremos decenas de miles, dicen ellos, solo hay que exponerlo. Ustedes quieren dar ayuda militar a los neonazis de Kiev. Eso significa la guerra de Rusia con la OTAN, dijo Medvedev. Así que descartado por parte de Rusia, pero continúa como una especie de encono que tiene el Reino Unido. Quiere que sí o sí haya tropas de paz de la OTAN en territorio ucraniano, por supuesto mantener la presencia de tropas inglesas, ¿no?, en ese territorio. Escuchemos lo que decía entonces Keir Starmer en esta reunión virtual con líderes europeos. Ucrania es la parte de paz. Volodymyr se ha comprometido a un alto al fuego incondicional de 30 días, pero Putin intenta retrasarlo, afirmando que debe realizarse un estudio minucioso antes de que se pueda implementar un alto al fuego. Y acordamos acelerar nuestro trabajo práctico para apoyar un posible acuerdo. Por lo tanto, ahora pasaremos a la fase operativa. Nuestros ejércitos se reunirán el jueves de esta semana aquí en el Reino Unido para elaborar planes sólidos y contundentes que nos permitan apoyar un acuerdo de paz y garantizar la seguridad futura de Ucrania. Ahí escuchaban a Starmer y si hacemos un repaso rápido de los intereses que tiene el Reino Unido en Ucrania, se van a dar cuenta de que no hay una cuestión en sí misma ideológica de defensa de los ucranianos o del pueblo ucraniano, sino que lo que se busca es garantizar los intereses del Reino Unido, básicamente, y además un Reino Unido que quiere posicionarse como un actor clave en la geopolítica, teniendo en cuenta que ya no es parte de la Unión Europea, pero quiere tener su peso. Es uno de los países que tiene armamento nuclear junto con Francia en Europa y quiere hacerse notar. Acá, desde que comienza el conflicto, en 2022, el Reino Unido fue uno de los principales proveedores, después de Estados Unidos y Alemania, de armamento a Ucrania. Benefició sobre todo a la industria de defensa, impulsó empresas como BAE Systems, es una de las más conocidas, que inclusive ya había anunciado que se va a expandir a Ucrania y lo que va a permitir suministrar armas y equipos directamente desde el país, o sea, producir armamento británico desde la propia Ucrania. Así que ahí clave la cuestión armamentística, ¿no?, de la industria armamentística. Después, en cuanto a los recursos naturales, por supuesto, está el interés en el gas, sobre todo.
el gas ucraniano, y hay empresas británicas de energía como la Shell, que también están muy involucradas. Después tenemos a Rothschild, que es la firma financiera que se preocupa sobre todo de la cuestión de la deuda de Ucrania, que es un país que está endeudado de por vida, sí, le debe todo a Occidente, y ahí tenemos, por supuesto, este tipo de firmas que... De los creadores del Estado de Israel. Bueno, entre otras cosas, claramente, que tiene grandes intereses, así que, bueno, para nombrar algunas nada más de las empresas británicas que necesitan continuar con el conflicto para beneficiarse. Esta AstraZeneca también, la de las vacunas. Claramente. Sí. Está bueno ir viendo, bueno, quiénes son, digamos, cuál es el soporte económico que hay detrás, ¿no?, de la guerra, y quiénes son los beneficiados. Así que, bueno, eso por un lado. Pero después me quiero ir también al Parlamento Europeo, porque hay voces disidentes. Obviamente que lo que sale en la prensa y lo que siempre llega es la voz de la élite de Bruselas. Pero después también hay muchos matices, y recordemos que en una Europa en crisis, donde empiezan a tomar cada vez más protagonismo espacios que, ya sean de derecha o de izquierda, alzan la voz en contra de la OTAN y dicen, este no es el camino que hay que seguir, necesitamos una paz vía diplomacia y dejar de fogonear tanto a la OTAN. Ahora está Europa en un momento en el que busca el rearme, ¿no? Quiere posicionarse nuevamente como un actor fuerte en ese sentido, porque, dicen ellos, sienten la amenaza rusa muy de cerca. Y aparte ya no pueden contar con Estados Unidos, por lo menos bajo el gobierno de Donald Trump, con la relación tan fluida que tenían antes con los demócratas. Parece que además que con la llegada de Trump hay un quiebre en las relaciones, que Europa dice, bueno, el gobierno de Trump termina y ya está, pero la realidad es que hay una dependencia tan fuerte que los deja en una situación de tal debilidad en este momento clave, aparte, que Europa, el discurso de Bruselas es, no nos queda otra que ir hacia el rearme, y es lo que están planificando en cumbres que se van a dar, de hecho, a lo largo de estas semanas. Vamos a escuchar ahora a un político que, bueno, estuvo en el Parlamento Europeo. Me parece muy interesante este fragmento que van a escuchar. Roberto Barnacci, que es de la Liga Patriótica, y ahí lo que dice es, básicamente, denuncia a Ursula von der Leyen y explica que Europa está yendo por un camino de no retorno. A ver lo que decía este eurodiputado italiano. La señora von der Leyen tiene miedo a este Parlamento y cita el artículo 122, el estado de emergencia, para engañar a la única institución europea elegida por la gente y para endeudarnos a nosotros y a nuestros hijos con 850.000 millones de euros para gastar en armas. Y aún así, los tanques no están en Varsovia, ni siquiera en Budapest o en Praga. Tampoco París arde bajo una lluvia de balas. Lo que arde en Francia son iglesias cristianas. Las emergencias reales, señora von der Leyen, son las familias europeas que no llegan a final de mes y que no tienen dinero para pagar las facturas del gas por las políticas cobardes de su comisión, que han causado una inflación exponencial. Las emergencias reales son la autarquía, la dictadura y la suspensión de la democracia. La sospensione della democrazia. Ma qué cosa, las suspensiones de la democracia. Somos muy parecidos. La verdad que sí. La señora von der Leyen arranca. Yo dije, ¿qué hace un argentino? No, pero bueno, era italiano y se quejaba de la política de... Claro, pero fíjate, porque a ver... de Bruselas. Cuando insistimos en no hablar de derechas y de izquierdas, es porque este muchacho, que no lo conozco, pero escuchándolo, está hablando de los problemas reales de los pueblos europeos, ¿no? Claro. Dice, la gente no llega a fin de mes y ustedes quieren seguir con la guerra. Bueno, este es supuestamente un fascista, ¿no? Un derechoso de Italia, pero que está hablando, le está hablando más a su pueblo en un momento de las democracias liberales estalladas y en crisis, cuando los socialdemócratas como Ursula von der Leyen lo que dicen es metamos bala. Claro. Bueno, y bueno, por eso, y acá izquierda y derecha confunden. Por eso confunde, porque también hay muchos partidos de izquierda anti-OTAN que dicen exactamente lo mismo que este señor, que es de derecha. Claro. Dentro de la liga, como para que se den una idea, también está el Partido Reagrupación Nacional de Marine Le Pen y AfD, que es esa, entre comillas, extrema derecha que también gana en Alemania,
o por lo menos no gana, pero sí, bueno, quedó el segundo partido más votado, que también tienen la misma línea, ¿no? Con la misma retórica de terminar con la guerra y enfocarse en la cuestión económica, ¿no? Resolver las problemáticas económicas de cada uno de los pueblos. Y yo creo que ahí hay también un problema, europeos. y lo digo acá en Argentina, de sectores políticos que quieren posicionarse ante cualquier situación, ¿no? Entonces, se discute una elección en Francia, dicen, che, qué bien Melenchón, ¿no? Bueno, Sí. lo hizo Cristina Kirchner. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de opinar sobre lo que pasa en Francia? Primero, uno después puede tener un análisis, pero posicionarse, Claro, obvio. más de un dirigente político. En realidad, yo no me quiero... A mí me interesa lo que pasa en Argentina. Creo que es un mal del colonialismo estar discutiendo si los demócratas o los republicanos. Que cada pueblo discuta sus situaciones. Ahora, entendamos qué es lo que nos conviene a nosotros. Los globalistas no nos han favorecido. No. Y bueno, y Milei es un globalista. Por eso la idea del antifascismo acá en Argentina confunde. Porque queda atrapada en estas comparaciones que no son comparaciones. Y aparte siempre sucede esto del posicionamiento, ¿no? Siempre como si el mundo se redujera a malos y buenos, claro, ¿no? Derecha o izquierda. Bueno. Estas cosas medio binarias de una cosa o la otra. Yo siempre me tengo que posicionar a favor de uno. Eso es Milei. Bueno, esto es Milei. Y hay quienes oponen a Milei desde la misma concepción, binaria, ¿no? Exactamente. Y bueno, también lleva a mucha confusión porque después el mundo está como está. Digamos, no es ni blanco ni negro. Es una cosa media extraña, cada vez más difícil de comprender. Crisis. Pero si uno se enfoca siempre en los intereses que cada uno defiende, ahí, digamos, es muy claro, digamos, quién juega para quién. Y después, en todo caso, cómo posicionarte ideológicamente. Sin intervenir tampoco en lo que tienen que decidir otros pueblos del mundo, ¿no? Lo que nosotros somos argentinos y miramos desde Argentina lo que nos conviene, en todo caso también como latinoamericanos, ¿no? Pero sigamos, porque hablando de esto, hubo una reunión telefónica el viernes por la tarde entre Maduro y Vladimir Putin. Fue una conversación televisada que vamos a hacer un repaso porque, a ver, Venezuela está en una situación bastante complicada, producto de las internas que hay en el gobierno republicano de Donald Trump sobre América Latina. La línea Marco Rubio es una línea muy gusana. Sí, de intervención. De intervención, de sacarse de encima los gobiernos que no me gustan, bueno, muy anti-Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y después está la línea Trump, que es más lo que nos convenga. Que es el lobby. Si hay que negociar con... Porque si Trump dice, yo soy amigo de Kim Jong-un, o sea, ¿con qué cara hablas de democracia, no? En Venezuela, con ¿no? Hablando de democracias liberales. ¿Con qué cara? Entonces, claro, eso es una carta que se cae. Trump lo que le interesa es hacer negocios y ver qué es lo que le conviene a Estados Unidos en América Latina. Acá con Francisco González, que lo que planteaba es que el enviado, ahora no recuerdo el nombre, de Estados Unidos... Richard Grenell es del lobby petrolero. Claro, ese lo envía Donald Trump, porque quería hacer negocios y cerrar negocios con Maduro. Y después está la línea de Marco Rubio, que ahí por eso digo, hay internas respecto de cuál va a ser el abordaje en política exterior en América Latina con estos gobiernos que son incómodos para Estados Unidos, entre esta línea, Marco Rubio y Donald Trump. Pero bueno, veremos qué pasa. Cierro paréntesis, vamos a lo que fue este intercambio. Disculpa, pero igualmente por ahora prima el diálogo con Venezuela. Sí, porque ha cerrado acuerdos con Chevron. Sí, pero también después le dijo a Chevron que se retire de Venezuela. O sea, por eso digo, estamos en plena disputa de interna. Y en las idas y vueltas de Trump también, ¿no? Porque por un lado manda a Grenell para cerrar negocios, a las semanas dice, no, bueno, sanciones y, aplico esa sanción que perjudica, ¿no? Al retirarse Chevron es un gran problema para el gobierno de Venezuela, pero también lo que queda en evidencia es unos idas y vueltas que no se explican de otra manera, sino es a través de la interna fuerte que hay dentro del republicanismo de qué hacer con Venezuela o con los gobiernos incómodos. Por eso insisto, mientras tenemos un Trump que habla de su amigo Kim Jong-un, Xi Jinping y demás, no se puede aplicar la misma retórica a América Latina porque se te cae el discurso. Pero vamos a escuchar entonces este intercambio entre los mandatarios de Venezuela y Rusia, a ver lo que decían.
la etapa contemporánea de cooperación entre nuestros países está conectado con el nombre de presidente Hugo Chávez. Recuerdo con cariño todas nuestras conversaciones de confianza con él. Y gracias a su contribución personal, sus ideas brillantes y su posición dura y firme, se realizó este avance tan significativo en nuestras relaciones. Ahora hemos llegado a nivel de relaciones estratégicas y la causa del comandante continúa ahora usted, señor presidente, luchando por la soberanía de su país, de su línea inquebrantable de cooperación estrecha con Rusia, que tradicionalmente se basa en relaciones de amistad, confianza y consideración mutua de los intereses. Bueno, escuchaban a Vladimir Putin, era Bien. quien hablaba. Aguante, aguante las traductoras. La verdad que sí. De carne y hueso, no de inteligencia artificial. Y después vamos a escuchar a Maduro. Maduro que se refirió, este año es muy importante para Rusia porque se cumplen los 80 años de la victoria de los aliados sobre el nazismo, el 9 de mayo. Se cumplen 80 años, va a haber una gran conmemoración en Rusia, de hecho va a participar el Xi Jinping. Algunos hablan de inclusive de la participación de Donald Trump. La veo difícil, pero sería, bueno, un hecho histórico, ¿no? Que esté también Donald Trump. Y bueno, se refirió a esto Nicolás Maduro. Escuchemos lo que decía. Tenemos la coincidencia estratégica en la visión del mundo. Tenemos la demostración práctica de que otro mundo es posible, de que un tipo de relaciones basadas en la igualdad, en el respeto, en el triunfo mutuo de la causa de los dos países es posible. Ya nosotros, como usted sabe, hemos venido trabajando en equipo para avanzar en una celebración por todo lo alto en los 80 años. Permítame usted transmitirle al pueblo de Rusia nuestras felicitaciones adelantadas por los 80 años de la gran victoria de la gran guerra patria, que marcó la historia de la humanidad. No puede entenderse la historia de la humanidad sin la gran victoria de la Unión Soviética, del Ejército Rojo, del pueblo ruso frente al nazifascismo. Bueno, un tema que se va a retomar dentro de poco con, insisto, esta gran conmemoración que se va a realizar en Rusia. Y ahí lo escuchaban entonces a un Maduro que, bueno, va en la misma sintonía, ¿no? Rusia dijo muchas oportunidades, incluso junto a China. Recordemos que China fue invadida por Japón, y también tiene algo que decir en todo esto. Dijeron que iban a hacer todos los esfuerzos necesarios para contar la historia verdadera, ¿no? Sabemos que desde Occidente se intenta reescribir, minimizar el rol de la Unión Soviética, bueno, y en este caso hay coincidencia también en ese plano entre Rusia y China. Para cerrar entonces, mañana va a haber novedades porque tenemos una conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, seguramente para ver cómo se avanza en esta tregua propuesta por Estados Unidos, que Rusia dijo que iba a analizar. Bueno, vamos a ver si se llega finalmente a un cese de hostilidades dentro de poco. Hay que traer la historia del teléfono rojo mañana. Dale, la podemos reponer. Va a ser el Sí, día sí. justamente de la conversación Trump-Putin. 22